dicen, no puedo creer que este chico esté acá arriba. Y siempre les digo, ya tengo mis añitos, ahorita en un par de meses son 40 años. Y siempre digo que todavía le falta mucho más a esta hoja de vida, porque día tras día tenemos que buscar como médicos la experiencia más adecuada para poder abordar a nuestros pacientes. Y hoy les traigo un producto, que más adelante les explicaré cómo lo conocí, pero es un producto que inicialmente para nosotros los latinoamericanos, y cuando nos dicen que es asiático, volteamos los ojos y lo pensamos 3 veces. Pero día tras día la medicina estética se vuelve, y no solamente la medicina estética, porque también a mis residentes de dermatología les digo lo mismo, se vuelve más que un tabú, una necesidad de nuestros pacientes. Y es necesario conocer qué tipo de moléculas le estamos aplicando al rostro de nuestros pacientes. Y hoy, más que hablar de técnicas, voy a hablar de moléculas. Y de esta molécula, por qué se ha vuelto un top y está compitiendo con las grandes marcas en mi país, en Colombia. Me gusta empezar con siempre me gusta empezar los talleres, las conferencias mostrando algunas obras de cambios naturales o de cambios que se realizan grandes escultores de la vida cotidiana. ¿Me puedes ayudar por favor con el video? Esta es una gran escultora ítalo-francesa que se ha caracterizado por mostrar la elocuencia del rostro de la humanidad. Ella, a medida que va cambiando el rostro, va mostrando las singularidades que se producen por parte del envejecimiento normal de cada individuo. Y va marcando estos detalles de una manera tan apropiada que vemos tanto la laxitud de la piel, vemos la disminución de los compartimientos superficiales, la disminución de los compartimientos profundos, la hipertrofia de las superficiales, y son cambios que son reales en nuestros pacientes. Pero es aquí en donde nosotros vamos a jugar importancia, porque técnicamente en nuestras manos está saber cómo armonizar nuestros pacientes. Utilizar el término rejuvenecimiento es algo que ya ha pasado de moda, porque técnicamente rejuvenecer es un kit completo. Tendrías que jugar la parte metabólica, la parte funcional, junto con el rejuvenecimiento externo de nuestros pacientes. Nosotros técnicamente en nuestros consultorios, tanto cirujanos plásticos, dermatólogos y médicos estéticos, jugamos con la parte externa. Entonces, el término más apropiado que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes es armonía. ¿Qué es lo que quiere tu paciente lograr para proyectar ese rostro o esa imagen, para ser más elocuente a lo que está buscando? Y es allí en donde vamos a tener nuestras manos. Es allí en donde nosotros, a partir de todo ese arsenal médico que tenemos, podemos abordar de una manera adecuada a nuestros pacientes. ¿Y por qué no? Con una de las principales bases que tenemos y que empecé yo como médico estético hace unos años, que fue el ácido hialurónico. Gracias a esta gran escultora, Pamela Munir, ítalo-francesa, una excelente escultora, la pude conocer en un congreso europeo en el AW de 2017 y de verdad me encanta cómo ella expone este tipo de procesos de envejecimiento en el rostro. Hablando de moléculas, todos conocemos las diferentes moléculas que existen de ácido hialurónico. Cada casa farmacéutica tiene una patente diferente y se esconden alguna parte de esa patente que nosotros como médicos no conocemos, porque obviamente eso es parte de su arsenal, de su top como tal de esos productos. Pero todos nos dicen que sus ácidos hialurónicos son los mejores, que su ácido hialurónico dura más, que su ácido hialurónico no produce edema, que su ácido hialurónico no migra. Lo que pasa es que la mayoría lo que hacen es aumentar la cantidad o la concentración de ácido hialurónico, de 20, 21, 22, 24 miligramos, etc. Pero en realidad lo que hace es aumentar el tamaño de la molécula. Y hemos visto que cuando aumentamos demasiado el tamaño de la molécula y acumulamos esta cantidad de ácido en un punto, empezamos a tener granulomas.
Y es porque técnicamente la mayoría de estos tipos de productos tienen una base inicial que pasa por un proceso físico-químico que ellos tienen en su arsenal de producción, y este producto al final termina siendo una molécula estable de gran venta, pero tal vez con algunos tipos de complejos funcionales. La molécula que les voy a presentar hoy es de una casa farmacéutica que se llama BioPlus. BioPlus lo conocí, ¿me ayudas con esto también, por favor? La conocí en el 2017 en este congreso, en donde normalmente quedé impactado porque las casas farmacéuticas la dividen según la gama de su producto. Entonces encontramos casas en donde ya conocemos, como un Merck o un Allergan, etc. Y encontramos de repente una zona asiática y dice BioPlus. Y uno dice, bueno, ¿qué es esta casa? ¿Por qué tiene tan buenas moléculas? ¿De dónde sacan estas moléculas? Y resulta que esta casa se ha caracterizado por hacer funcionar todas sus moléculas, tanto cosméticas como de la línea médica. Recuerden que los coreanos o los asiáticos tienen una gran afín a la belleza y al cuidado de la piel. Por lo tanto, esta casa se ha caracterizado por mejorar día tras día todas sus moléculas. Y otra característica de BioPlus es que por lo general pone a competir sus propios productos entre ellos, porque tiene más de 3 tipos de ácido hialurónico, pero su top a nivel de Asia, incluso ahorita llegando a Europa, es esta línea que se llama Yaldiu. ¿Y por qué se caracteriza Yaldiu? Porque técnicamente ha combinado, yo le digo hurtado, 3 tipos de técnicas de fabricar ácidos y la ha combinado en un solo proceso. ¿Listo? Ellos dicen que lo han mejorado, sí, lo más seguro es que sí lo han mejorado, pero lograron estabilizar una molécula que en realidad puede llegar a ser una reticulación demasiado fuerte, que para nosotros dentro del implante médico nos pone como un poco inseguro, pero hicieron que esta molécula se fijara y se recolectara de una manera mucho más eficiente. ¿Y en qué, digamos, combina este tipo de técnica? En 3 fases principales. Y se la voy a explicar de manera sencilla porque cuando tuve la experiencia de que me lo explicaran, parecía como si me estuvieran hablando en coreano, no entendía yo nada. Pero me lo explicaron y lo entendí de esta manera. Técnicamente lo que hace es que tienen un producto base de ácido hialurónico 100% puro y lo pasan en un sistema en el cual me producen microperlas. Y a estas microperlas por dentro están formadas de nanoperlas. Son muchas configuraciones de ácido hialurónico unidas entre estas perlitas. Y ahora, ¿cómo hacen para que entonces sea mucho más estable? Con otro tipo de tecnología usada en otro tipo de ácido, que es el dimetil sulfato. Técnicamente lo que hacen son puentes múltiples de dimetil que permite que la reticulación se mantenga y mejorando la elastoviscosidad de este tipo de producto. Por lo tanto, no migra fácilmente, al menos que esté en una zona no adecuada. Y esto me permite ser mucho más eficiente con este ácido. Pero para rematar este tipo de proceso, colocaron filtros de limpieza, porque todos los ácidos tienen que pasar por un filtro para poder ser purificados. Pero ellos lo hicieron peor, le pusieron más barreras de filtro. Es como si colocáramos varios filtros de agua. Ellos colocaron muchos filtros y ponen a esta molécula a pasar por todos estos filtros hasta llegar al final. Aquel que llega al final, ese es el que vamos a implantar. Técnicamente aquel que queda en su camino es una molécula inestable, para ellos no es eficiente, y más para su tipo de pacientes asiáticos que muy poco tiempo tienen para nada o para algo. Entonces ellos mejoraron esta molécula con el fin de tener una mejor eficacia y una molécula que podía, digamos que ellos no son tan competitivos comparativos con otras empresas, pero ellos querían demostrar que podían ser eficientes con las grandes empresas extranjeras o ya conocidas. Y así lograron a Yaldiu. Inicialmente Yaldiu ya lleva más o menos en Asia unos 10 años y la molécula incluso en 10 años ha cambiado mucho más que las que ya conocemos en el mercado. Y esto con el fin de estabilizarla mucho más. Y otra característica que podemos hablar de esta misma empresa, porque me ha encantado, es que, vuelvo con el tema, no le gusta comparar sus productos con los que ya existen. Les gusta comparar sus productos con los que ellos tienen en el mercado propio o que ellos mismos realizan. Y han demostrado, por ejemplo, que su ácido hialurónico, que ustedes lamentablemente todavía no lo tienen acá, que es el Skin Plus, que es una gran densidad de ácido hialurónico y que en Colombia lo utilizamos muchos médicos y hasta
residentes de cirugía plástica y médicos y cirujanos plásticos que he tenido en talleres de aplicación con ella, les ha encantado porque con un pequeño centímetro de ácido hialurónico podemos lograr unos grandes cambios en el pelo. Y ustedes tienen OL, que es muy bueno todavía, y sigue siendo eficiente comercialmente. Y para mí cumple 3 requisitos importantes, al menos en mi país, que es bueno, bonito, y no vamos a decir barato, pero sí accesible económicamente para la venta. Y eso es llamativo para nuestros ojos, para nuestra economía. Por otro lado, si han puesto y se han comparado qué tanto es la molécula desde su inicio hasta su final con otros productos como laboratorios, como los que produce el laboratorio Merck o los que con su pelotero, que también yo lo utilizo en mi consultorio, y también, por ejemplo, con Allergan, y la molécula sigue siendo el 98.5% estable hasta el final de su resultado. O sea que es excelente y es competitivo con lo que ya conocemos en el mercado. Ahora, lo más importante que también tenía que tener en cuenta para el tipo de técnica que yo utilizo es que esta molécula tenía que degradarse fácilmente en caso de alguna complicación, algún evento secundario. Y ellos nos demostraron que sencillamente a los 20 minutos, el 35% del ácido ya se ha degradado. Quiere decir que a la hora casi se ha degradado en su 100%, con una pequeña cantidad de hialuronidasa. Y eso se debe a que estos nanoperlas me permiten con facilidad la entrada de este tipo de productos. O sea que nos da eficiencia y eficacia y un gran resultado con este tipo de tratamientos. Ahora, esta es la línea que ustedes van a conocer acá. Técnicamente son 4 que son las más importantes, faltarían las 2 más fuertes en reticulación, el tamaño de sus partículas son mucho más grandes, pero aquí vemos un cuadro comparativo. Si se ven en el mid y el fine, tienen los mismos tipos de tamaño de partícula, pero la diferencia está en que mid es una nanoperla, es una partícula de perla con nanoperla, mientras que fine es simplemente nanoperla. Eso me permite que su viscosidad sea un poco más ligera, pero sigue siendo estable en la zona de aplicación, o sea, no migra fácilmente. Y eso se debe a lo que ya les había explicado anteriormente. Es una línea hermosa. Y lo que les vuelvo a decir, inicialmente para nosotros, al menos en mi país, cuando nos dicen asiático, pensamos que todo es chino. Entonces pensamos que el producto es malo. Pero hemos logrado grandes resultados. Y no solamente en el área de aplicación médica, estética y dermatológica, sino también mis colegas cirujanos plásticos, porque trabajo con uno, me ha dicho lo eficiente que ha sido su resultado. Por ejemplo, cuando él hace rinomodelación, que es muy raro ver a cirujanos plásticos haciendo rinomodelación, pero él lo usa como un método de venta. Él me dice, primero le diseño la nariz con rinomodelación y le digo, posiblemente tu nariz puede llegar a este estado, a pesar del volumen que pueda producir. Pero como utilizamos pequeñas microdosis a través de la técnica del micropudum, técnicamente al aplicar estas pequeñas cantidades, los cambios son tan rápidos y son tan eficientes con muy poca cantidad de ácido. Y eso le permite a él también tener una imagen de lo que quiere proyectar en ese paciente. A continuación vamos a mostrar casos que hemos tenido en el consultorio desde rinomodelaciones, armonizaciones y la cantidad de ácidos que utilizamos para ello. En este caso estamos haciendo una rinomodelación, es un paciente de hace 6 años, mi colega lo operó hace 6 años y ya tiene 2 rinoplastias, con un resultado que al paciente no le gustó, no le favoreció. Técnicamente sus alas nasales todas aplanadas, con una punta muy fina, lo que le dañaba el contorno facial a nuestro paciente. Lo que hicimos fue técnicamente utilizar 0.8 ml de ácido hialurónico OL, que tiene una reticulación de 4, y con pequeñas cantidades incluso diseñamos una nueva punta nasal, un dorso un poco más elevado y mejoramos el contorno de nuestro paciente. Y todavía nos quedó 0.3 ml de este mismo ácido hialurónico que habíamos utilizado en nuestros pacientes. Veamos otro caso, y como escucharon, tengo mi maestría en estética para varones, así que el 55% de mis pacientes son hombres que buscan una mejor armonía en su rostro. Y técnicamente, pues en este caso es un paciente reciente en el cual decía que tenía una simetría perilabial del reborde perilabial izquierdo y con un 1 ml de ácido, y es porque estos ácidos de piliativo vienen con 1.1. Entonces, con una sola jeringa de OL pudimos realizar un perfilado labial, una corrección del reborde perilabial izquierdo y además mejoramos el dorso nasal. Y este es el resultado de nuestro paciente con 1.1.
Creo que la mayoría hemos tenido la experiencia de encontrar las técnicas del doctor Di Maio y las técnicas compartimentales del doctor Sebastián Cotafana. Ambos fueron mis grandes maestros y de ellos también he aprendido técnicas. Y es que algo que me ha pasado es que para mí ha sido controversial poder tener una armonización como lo hace el doctor Di Maio, porque no conozco en estos 12 años ningún paciente que me compre más de 6 ácidos hialurónicos para una armonización. Y es que utilizar las otras líneas que no voy a mencionar de ácidos hialurónicos de competencia siempre es costoso. Entonces, ¿qué mejor que esta línea que en mi país llegó con una buena aceptabilidad y nos gustó este tipo de moléculas porque no tienen migración y el riesgo de granuloma disminuyó casi un 95%? Entonces, esto nos ha gustado con este tipo de ácido. Miremos, esta es una paciente, una de mis pacientes más antiguas, una paciente con una lipodistrofia facial secundaria a un tratamiento de quimioterapia, y técnicamente hicimos una corrección, un reposicionamiento volumétrico en la región orbital del surco nasogeniano, en la región retromalar y en la zona del entrecejo. Una de las cosas que más le temen la mayoría de mis colegas es meterse a la zona de la glabela. Y principalmente se debe a que el ácido hialurónico que se puedan colocar allí tiene más facilidad de migración. Con mi línea Yalduyo, hasta la fecha no hemos tenido, y llevamos casi 956 pacientes hasta el miércoles antes de venirme para Perú, atendido con este tipo de productos sin ninguna falla y sin ningún efecto secundario. Y esto ha sido por la técnica microlocalizada que hacemos con microplum y obviamente con la molécula de hielo. Y miremos los resultados de este tipo de pacientes. Mejoramos el contorno de perimétrico malar, la proyección del surco, de la ojera, vimos una mejora estándar hacia la zona de la glabela y apenas utilizamos 3 ml de ácido hialurónico como tal. Entonces, hay un error, eran 3, pero técnicamente eso es suficiente y pudimos lograr una armonización con pequeñas cantidades de ácido. Recuerden que hubo un estudio que a Lena no le gustó mucho en el 2018, en el cual hubo unas reacciones secundarias por el exceso de ácido hialurónico, y eso se debe al síndrome de exceso de ácido hialurónico, en el cual técnicamente hay una compresión de la zona y fue por la cantidad que utilizaron. Pero esto no quiere decir que tiene que pasar, sencillamente al usar pequeñas cantidades micronizadas en la aplicación permitimos que podamos tener técnicamente un resultado adecuado. Es algo importante decir cómo funciona Yalduyo, es que técnicamente actúa como si fuera un resorte. Una vez que nosotros lo aplicamos, ella hace una expansión lateral de ella, no hacia los lados. Entonces esto me permite que con pequeñas cantidades logremos una mejor elocuencia de ese compartimiento que queremos mejorar. Por otro lado, este es una paciente muy reciente. En el día de hoy en Colombia se está casando a sus 53 años y la vi hace unos 3 semanas. Y pues teníamos que mejorar la pigmentación que tiene y otras cosas que ella quería lograr, pero tenía, como toda mujer que se va a casar, cierto límite en el presupuesto que quería. Pero quería una proyección, quería una armonía en su rostro que le impactara y que se viera mucho mejor. Lo que hicimos fue utilizar nuevamente nuestra técnica de microplum. Utilizamos técnicamente 2 ml de All más 1 ml de MIP, que es una reticulación un poco más suave, y con ello logramos un cambio en esta paciente para este día, el cual iba a impactar. Técnicamente fueron 3 ml. El día de ayer, con los médicos que estuvimos haciendo los talleres, demostramos que con 1.5 logramos recuperar volumen orbital, surco nasogeniano, en este caso fosa pisiforme, y mejoramos el perfilado labial de una sola paciente solamente con 1.5 ml de ácido. Y si hay alguno de los doctores que estuvieron ayer en el taller, lo confirmarán completamente que fue un cambio elocuente y adecuado con este tipo de pacientes. ¿Y cómo no utilizarlo? Por ejemplo, esta reticulación de 4 en labios me encanta porque tiene una duración que está más o menos entre los 7 a 8 meses, comparado con otros tipos de ácidos que en labio, siendo la mucosa labial tan afina al ácido hialurónico, dura un poquito más o dura un poco más. Y eso sencillamente es porque damos una proyección suave con un oil. Técnicamente utilizamos 0.6 y todavía nos faltó 0.4 ml del mismo vial de ácido hialurónico. Y son cambios, les digo que es un producto que es fácil y de un buen manejo, con una gran viscoelasticidad en el ácido, que me permite moldearlo de manera adecuada, y esto me permite que sea mucho más accesible a la zona de aplicación que estoy haciendo conmigo.
Y obviamente tenemos las otras líneas como MIT, como Fine, en el cual podemos lograr técnicamente cambios no solamente en la volumetría facial, sino también en la orbital, en la zona labial, etc. ¿De qué depende? Depende totalmente de la agilidad de nuestros pacientes, de ustedes como médicos, para la aplicación de este tipo de productos. Y esto es algo que hago muy frecuentemente con algunos pacientes, que es armonización masculina. Técnicamente, anteriormente me podía estar con pacientes extranjeros, cuando me llegaban de Miami o de Europa, voy a gastarme hasta 10 ml para poder lograr estos cambios. Y ahora me gasto la mitad, 5 ml, con All sencillamente. Cuando utilizo un Skin Plus, me puedo gastar hasta 3.5 nada más de este tipo de ácido. Y es por esta tecnología de expansión y de estabilidad que tiene este tipo de marcas. En realidad ha sido una controversia inicialmente cuando se empezó a utilizar este tipo de ácidos, porque algunos de los médicos siempre, y más en Colombia, que hemos tenido varias controversias sociales con respecto al uso del ácido hialurónico, pero al tener este tipo de medicamentos, este tipo de productos, nos ha beneficiado correctamente porque utilizamos muy pocas cantidades con una gran aceptabilidad en nuestros pacientes. Y fíjense este caso de cambio sencillamente de la zona orbital del surco y de la zona nasal. Y técnicamente con 2 ml logramos grandes cambios en nuestros pacientes. Y esta es una combinación de técnica, me ayuda por favor con el video, en el cual nuestra paciente combinamos todo nuestro arsenal. Ustedes tienen ahora mismo a esta gran casa farmacéutica que les beneficia porque tienen todos los productos en un solo lugar. En Colombia tenemos diferentes tipos de marcas, tipos de casas farmacéuticas con productos variados. Y es una competencia. Esta paciente le colocaba, tiene Botox, tiene ácido hialurónico, tiene hilos estimuladores, tiene hilos tensores, en este caso MIT, que son muy buenos. Y por otro lado, además, completamos con ácido poliláctico. Entonces, este es el resultado de nuestra paciente a los 10 días y este es nuestro paciente a los 30 días. Todo un cambio. Le vuelvo a decir, en medicina estética, dermatología y en cirugía plástica tenemos que combinar técnicas. Aprovechemos todo lo que tenemos para lograr esa armonía de nuestro paciente. Pero ustedes no lo crean, esta señora en esta imagen tiene 51 años y mire el punto de envejecimiento que tiene marcado. Esto es el poder de la armonización con la alquimia. Me gustaría que ustedes probaran este producto. El día de ayer tuvimos una doctora que ha probado en armonizaciones, principalmente en rinomodelaciones, y dice que se ha gastado hasta 0.3 y 0.5 para una rinomodelación. El rango de vida media de este ácido está entre los 8 meses a 9 meses y la duración que hemos tenido, al menos con nuestros pacientes, está hasta casi los 14 a 16 meses. O sea que sigue siendo competente con las del mercado. Espero que les haya gustado esta información con este producto. Espero que les guste la molécula de Dialiu. Pruébenlo. Cuando tengan alguna duda con respecto a este tipo de eventos, me avisan y con mucho gusto yo les puedo colaborar. Debido a que Dialiu es un excelente, digamos, ácido competente con el mercado. No sé qué tanto conocen de la técnica Microplum. Microplum es una técnica rusa. En el 2017 estuvimos con una de las doctoras en el AWCD que se hace en Medellín y ella nos mostraba esta técnica de microaplicación a través de jeringas pequeñas, en este caso las PD. Vamos a mostrar estas jeringas. Utilizo BD porque a pesar de que la reticulación es fuerte, la densidad también y su viscosidad es bastante fuerte, la presión negativa que hace este ácido a la aplicación es bastante difícil, así que me gusta utilizar este tipo de agujas de 50 y de 30 unidades. Eso es una aguja que lo decimos en Colombia tipo mosquito. Ustedes preguntarán si una reticulación de 4 pasa por aquí. Sí, pero va a ser difícil. ¿Listo? Ahora voy a enseñarles cómo hacemos esta técnica de Microplum. Microplum es una técnica entonces donde podemos localizar pequeñas cantidades de ácido hialurónico en un solo punto con una pequeña elocuencia en esa zona. ¿Listo? La cosa es dejar pequeñas cantidades. En el día de ayer con el doctor de Felipe estuvimos hablando del tema porque él decía no me gusta la aplicación por micropuntura, pero obviamente en bolos grandes. Aquí vamos a hacer bolos pequeños y es verdad, pequeñas localizaciones de estos bolitos logran una mejor expansión. Y esto logro, y vimos en el video cómo se logra un gran resultado con la aplicación de este tipo de productos.
Ahora, microplum técnicamente es traspasar el producto de ácido hialurónico a esta jeringa. Como es un ácido hialurónico tan denso, no podemos llenar 100% de la jeringa. Para mí es importante dejar hasta el 50% de la jeringa del ácido dentro de esta jeringa. De esta manera tenemos una presión positiva para poder hacer, digamos, presión de llenado de una manera fácil. Si la llena 100% con un ácido hialurónico como OL, va a ser difícil técnicamente usted conseguir ese ácido, porque va a tener que utilizar la fuerza para sostener de un lado la jeringa y del otro lado la palma para dar presión, y puede perder el plano de aplicación. Así que los médicos que estuvieron ayer se dieron cuenta cómo en cierta medida podemos lograr una mejor expansión de ese mismo ácido. ¿Listo? No habíamos evaluado a la paciente, así que no sé qué vamos a hacer. Entonces siempre me gusta preguntar a mis pacientes: ¿qué te gustaría mejorar de tu rostro? ¿Qué es lo que más te está afectando? El volumen de los labios. El volumen de los labios y del surco nasogeniano. Voy a intentar usar solamente 1 ml de ácido hialurónico, ¿vale? O sea, vamos a utilizar en este caso la que más utilizo en mi consultorio. OL es el 70% de mis ácidos. Yo utilizo más o menos unos 90 ácidos mensuales en mi consultorio. Bastantes pacientes que tengo, y eso que estoy en la residencia, entonces tengo que estar de un lado para otro. Pero técnicamente OL me da la suficiencia para darle un perfilado a este labio. Recuerden que en ácidos, cuando estamos diseñando labios, tenemos que tener en cuenta 3 factores importantes: perfilado, volumen e hidratación. Depende de qué, de la necesidad de la proyección facial de nuestra paciente. En este caso, si le doy demasiado volumen a una cara pequeña, va a quedar poco apetecible socialmente a la imagen. Entonces, mi mejor estado es darle una proyección suave, y que mejor que un perfilado labial. Y ayer nos dimos cuenta en el taller personalizado con los médicos que estuvimos. Entonces, técnicamente vamos a intentar mejorar todo el perfil volumétrico de las zonas perilabiales para que se proyecte de manera mucho más adecuada. Y luego, con el mismo producto, vamos a ir hacia la fosa, ¿listo?, para lograr una mejor proyección. Cuando llegan a la fosa con aguja, hace 12 años siempre tenía miedo, porque obviamente el paciente vascular angular, y él les mencionaba algo en el que aprendí mucho en anatomía aplicada en medicina estética, y es que el grupo vascular angular, a medida que va pasando la edad, se va a hacer mucho más periférico y mucho más hacia la zona labial. Técnicamente tenemos todo el grupo vascular en este punto, y a medida que pasa la edad se hace mucho más periapial. ¿Listo? Pero eso es lo que sabemos o tenemos conocimiento en las pacientes de raza más clara o asiática. La cosa cambia con las pacientes que somos de raza mixta o fototipo un poquito más oscuro, debido a que la arteria se vuelve entonces, con el pasar del tiempo, más arriba, hasta más superior, y lo otro es que se hace mucho más lineal. Así que técnicamente, si es una persona entre los 35 años, el riesgo de lacerarla es mucho más difícil, pero por debajo de los 35 se puede hacer. Con microplum, al utilizar estas pequeñas agujas, es más difícil poder lacerarlo, y por lo general las atravesamos, es muy difícil dañarlo. Entonces, esta técnica nos va a permitir mejorar la aplicación de este tipo de ácidos. ¿Cómo hacemos la técnica de microplum? Entonces, vamos a ver. Tenemos nuestra canga, la vamos a aplicar, la vamos a colocar en nuestro ácido. Tiene bastante sellado, tiene que hacer fuerza para abrirlo. Colocamos bien nuestra canga, listo, de esta manera. Aquí tenemos nuestra aguja BD. Recomiendo siempre BD porque tiene un bolo grueso. En Colombia tenemos 2 marcas más, una no lo voy a mencionar, pero normalmente tienen un bolo de
de nuestra jeringa un poco más plástico, mucho más débil. Entonces perdemos fuerza y este bolo de las jeringas PET es suficiente para dar fuerza de presión positiva en la aplicación. Entonces tenemos nuestra jeringa, retiramos el bolito, lo dejamos dentro de nuestro porta del ácido. ¿Listo? Muy bien. Vamos a aplicar ahora nuestro producto suavemente dentro de nuestra jeringa. Vamos a llenar hasta 2.5 ml. Miren la fuerza que estoy haciendo, miren la presión donde la estoy haciendo para la aplicación del producto. Muy bien. Colocamos el capuchón, retiramos la tapa, colocamos el bolo y vamos sacando todo el aire para que quede nuestro producto dentro de nuestra jeringa. De esta manera tenemos nuestro producto dentro de la jeringa y podemos hacer microplum localizada con él. ¿Listo? Vamos a llenar otra jeringa para dejarla lista. Lo coloco. Es una densidad fuerte. No hagan con fuerza, sino van a tener varios problemas con el producto que puede reventarse. Muy bien. Así. Volvemos a hacer lo mismo. Sacamos todo el aire, presión positiva, y quedaron esto para la parte de la cosa. Ahora, me pegar las agujas, exacto, por favor. Perfecto. Tomarlo, sí, perfecto, no hay ningún problema. Bajamos un poquito. Sí, soy bajito, así que necesito algo más amplio. Ahí, perfecto. Vamos a hacer entonces una proyección de la zona labial a través de nuestro ácido hialurónico OL de una alta densidad, pero que tiene una viscoelectricidad que me permite moldearlo de manera adecuada. En la zona de aplicación que voy a hacer, quiere decir que voy a dejar una línea de este tamaño del perímetro en la zona del reborde perilabial, y eso es lo que va a quedar ahí. Entonces no va a migrar, no se va a expandir, y vamos a empezar. Muy bien. ¿Sí tiene? Ah, ok. Siempre le aviso a mi paciente que obviamente la zona labial molesta un poco. ¿Listo? Aprieta fuerte manitos. Yo igual voy pausando para que no te vaya a molestar, y cuando sientas mucha molestia me avisas. ¿Listo? Que me gusta parar. Obviamente no tiene lidocaína. Yo soy de los que prefiero un ácido que no tenga lidocaína. Hay otros que sí les gusta mucho más con lidocaína, pero se depende de sus gustos como tal. Pero a mí nunca me ha ido mal con hielo. Utilizo también otra línea, pero lo vuelvo a decir, el 70% del ácido hialurónico que utilizo en mi consultorio es de esta marca. Entonces vamos a empezar con la zona del arco, suavemente. Miren en el plano en el que estoy y retraigo nuestra aguja suavemente sobre el reborde. Perfecto. Mido nuevamente la zona labial, un poquito te duele, ¿cierto? Respira profundo, ahí voy. Listo. Perfecto. Y vamos suavemente en retracción de nuestro labio. Mire cómo va proyectando este pedazo nada más del reborde labial. Continuamos. Plano. Aplicamos suavemente. Y proyectamos nuestro labio.
Siempre trabajo por zona, quiere decir que si trabajo primero con el labio del reborde derecho, paso a la izquierda y voy emparejando. Siempre puede haber inconcordancia porque recuerden que no hay zonas faciales que sean simétricas, así que puede haber un reborde labial que sea mucho más plano que del otro lado. Por lo general también coloco frío local junto con el anestésico unos 20 minutos antes del proceso, y así evito que mi paciente se moleste con el procedimiento. Perfecto. Muy molestoso, poquito o muy fuerte. Perfecto. Aguanta. Muy bien, vamos con el reborde inferior. Molesto. Y me regalas también uno seco, por favor. Gracias. Y luego completamos con el tercio lateral izquierdo. Ahí no hemos gastado 0.5 ml de nuestro ácido. Totalmente vacío. Aquí vienen nuestros 2 líneas de microplum con 1 ml. Siempre empiezo con la fosa que esté mucho más asimétrica, que en este lado fue el izquierdo. Toco, si siento alguna palpitación superficial que está muy pegado a la arteria angular, si no siento, tranquilo. Coloco mi aguja, me voy profundo, listo, aspiro, espero unos 5, pues puedo contar hasta 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es muy raro que pueda haber extracción con ella, y luego me voy profundo y empiezo a aplicar mi producto suavemente, profundo inicialmente, y a medida que voy llenando voy soltando la presión que estoy haciendo. Un bolito, suave retiro, vamos a dejar otro microbolito pequeño, profundo y suelto, y coloco uno último, profundo y suelto. No me gusta hacer presión sobre esta zona, dejo que estas microcápsulas que estoy dejando, o estas perlitas que estoy dejando técnicamente sobre la fosa, haga su efecto de expansión de resorte. Todavía tengo parte de mi producto acá. Hago lo mismo del lado derecho, respira profundo, y ahí voy, suelta, respira, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy colocando mi microaplicación profundo y voy soltando.
poquito, profundo, voy soltando, y nuestra última, profundo, y voy soltando. Muy bien, muchas gracias. Y nos hemos gastado, te puedes sentar por favor y miren ustedes mismos el cambio con solamente 1 ml de ácido hialurónico. Y podemos seguir detallando, sí, vamos mirando qué necesita nuestra paciente, porque todavía tengo 2 ml aquí, 0.2 ml de ácido hialurónico. Perfilamos y proyectamos el labio de nuestra paciente, y si queremos seguir dando procedimientos a ellos como volumen en el tercio superior del labio, en la zona del bermellón, en el tercio inferior, todavía tenemos ácido para ello. Mire cómo quitamos la profundidad de la fosa fisiforme con solamente 1 ml, 2 zonas antiguas. Esto es lo que hace Hyaluronic y todavía tiene el efecto, porque ella más o menos sigue expandiéndose hasta casi unos 30 minutos después de su aplicación. Ella sigue haciendo esto. Una vez que llega a ese tope, logra este resultado con ello. Por lo general, con este tipo de ácido, yo hago controles por lo general a los 24 48 horas con mi paciente para ver qué tal quedó, si hay que hacer algún retoque con este tipo de ácido. Y normalmente no termino retocando. Y esto me ayuda también con microplum, porque técnicamente me permite dejar pequeñas cantidades del ácido sobre la fosa que quiero o sobre el compartimiento que quiero. Y esto es lo que logra Hyaluronic. Un momento, vamos a darle un poquito de volumen, lograrlo, y voy hacia la fosa. Inferior, y aplico hacia el bermejo. Sentadita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le falta? ¿Está perfecto? ¿Dónde le proyectarían como médicos? En la parte superior, el bermellón superior, obvio. A veces queremos, depende de qué tanto quiera nuestra paciente. Yo por lo general llego a un punto y ya de ahí voy preguntando a mi paciente qué necesita o qué más quiere. ¿Podemos seguir utilizando el ácido? Sí, todavía tenemos 0.115 de ella para poder seguir jugando con la proyección. Y podemos hacerlo de dos maneras. En este caso me voy al lateral. Y todavía tengo 0.1. Y no colocaría más, porque vuelvo y digo, todavía tiene 30 minutos para que siga expandiendo un poco más. Así que no quiero, si le pongo demasiado, va a haber un cambio demasiado exagerado en esos labios, y con eso es suficiente para que haga su proyección. Y corregimos también nuestra fosa y nuestro surco nasogeniano nasogeniano.
y este es el poder de la armonización con un solo ácido hialurónico en el caso de hoy. A veces se mira que el labio superior a veces el pilar del labio superior se pierde con la edad. Okay. ¿Lo rellena? Se puede hacer el arco, sí se puede hacer los pilares del arco completamente. En este caso, si el paciente nunca lo tuvo, no es necesario realizarlo porque hay pacientes que no lo tienen. Esto es una disfunción anatómica que puede tener cualquier tipo de persona según su etnia, etc. Pero cuando el paciente lo tuvo y quieres diseñarlo, sí puedes hacerlo totalmente. Y en este caso, si el paciente lo tuvo, que serían estas dos, te vas con la misma aguja. En el caso de este tipo, para poder realizar el reborde, necesitas una gran ampliación reticular con un OLE suficiente. Sencillamente te vas en esta manera y creas en retrogrado esa misma línea vertical, ese mismo pilar. Listo, moldea, porque esto es lo bueno de este ácido, se deja moldear y así como lo hayas moldeado va a quedar. Listo, y todavía dejas una sola línea con el ácido. Por ejemplo, normalmente yo utilizo una jeringa, tengo varios tipos de jeringa PD, tengo la de 30, la de 50 y la de 100. La de 100 mide más o menos 0.5, o sea, son 2 veces el tamaño de la mosquito, y eso me permite dejar dentro de esa misma zona una sola línea de pilar, y va a ser delgada, va a ser sutil, pero va a ser armonioso al rostro. Si lo hace mucho más grueso, puede masculinizar, en el caso de si es una señorita o una señora, vas a masculinizar el rostro, porque siempre el pilar es un poco más grueso en el varón que el de la mujer. ¿Alguna otra pregunta? Para darle volumen, la técnica inversa, usted hace de abajo hacia arriba. Exacto. Y hay una técnica que es la técnica inversa, del borde para abajo, para darle más volumen. Hay gente que le gusta totalmente de Bemba. Sí. Fíjense que eso depende mucho de la cultura, y cada cultura es diferente dentro del mismo país. Por ejemplo, si te hablo de mi ciudad, que es la ciudad de Shakira, Barranquilla, son mujeres que de por sí son caderonas, labios como los míos gruesos, somos trigueños de por sí por el sol, el calor, etc. Pero de por sí estos tipos de pacientes, este tipo de labios es mejor simplemente perfilarlo. Pero llego a otro extremo de mi país, que todo el mundo conoce donde viene Maluma, donde todos hablan así como paisita. Entonces, al hablar de esta manera, entonces, estos tipos de mi gente de paisa, las mujeres les gustan labios muy grandes, ¿listo? Volúmenes por todos lados de su cuerpo, caderas, senos y labios. En realidad, ¿de qué depende? Depende de qué tipo de armonía le quieres proyectar a esa paciente. Yo siempre hago esto, llego a este punto, reviso con mi paciente, les digo, ¿te gusta el resultado? ¿Te parece armonioso lo que estás buscando? Y si ella me pide más, o él me pide más, pues yo intento convencerlo de darle más. Y más utilizando técnicas compartimentales con microplum, porque ya yo sé que si le aplico demasiada cantidad de microplum al labio, al día siguiente va a estar igual de hinchada, listo, y va a ser mucho más grande. Pero de todos modos, con esta técnica permito utilizar menos cantidad de ácido y por otro lado darle un perfil mucho mejor a mi paciente. Ahora, si mi paciente me exige, o el paciente masculino me exige más cantidad para ese, o más volumen para ese labio, pues ahí vemos si lo podemos negociar, y si no, pues obviamente me están pagando y toca. Pero no es la manera más elocuente para hacerlo, porque lo que queremos es tener armonía, ¿listo? No desconfigurar el rostro de nuestros pacientes. Que no pase lo que pasó en las fotografías últimamente de Zac Efron o de Ricky Martin, en donde esos cambios faciales uno dice, pero ¿qué le pasaron a estos dos hombres? Y luego, por ejemplo, vemos otro caso extremo de rejuvenecimiento como el de Madonna. Entonces uno dice, pues hermosa, sus 62 años, pero no es ella. Entonces están esos dos extremos, el que deforma demasiado el cambio estructural del paciente, de la cara del paciente, y está el que rejuvenece pero cambia la forma del rostro del paciente. Hay que ver en cuál de los dos te quieren ver. En mi caso yo prefiero más armonía, porque es más proyectado a la vida social de nuestro paciente. Y se vería muy mal mi paciente si llega con unos labios demasiado grandes. Incluso tenemos en mi país esos labios denotan otra cosa. Entonces no nos gusta ver esas deformidades, esos labios demasiado grandes, porque no se ven bonitos, no se ven armoniosos al rostro de nuestro paciente.
y este es el resultado común. Cuando uno tiene que, a veces el colega le puso un labio de verba, doctor, mire lo que me he dicho. Y como es tu familiar, Ok. peor. Ya se produjo. ¿Y cómo le solucionas eso? Hialuronidasa. En el día de ayer que estuvimos con el grupo de médicos, les demostré cómo hacer todo con 1.1 y vimos, incluso les había comentado que a veces cuando existe una herniación por un exceso de ácido hialurónico, la mejor manera es abarcarlo con una hialuronidasa, ¿cierto? Aquí ustedes lo tienen de 500, creo que, no sé, en Colombia tenemos de 1200, de 1500. Nosotros las preparamos, los estudios nos demuestran que podemos utilizar hialuronidasa a una concentración, prepararla en 10 o 8. Yo la preparo en 2, ¿listo? Sino que la aplico con esta misma técnica a través de unidades como si fuera una toxina botulínica. Al aplicar estas pequeñas unidades sobre la zona de herniación, desaparece rápidamente si es con este ácido hialurónico. Técnicamente lo ves inmediato, ¿listo? Pero cuando es con otro ácido hialurónico, tienes que saber qué tipo de ácido hialurónico aplicar, ¿listo? Para saber qué concentración de hialuronidasa vas a aplicar. No es lo mismo hacer una reducción de esta concentración de ácido hialurónico con hialuronidasa o de un Yaldiu que hacerlo con un Juveder, con un Restylane o con un Belotero, que son también marcas muy conocidas. Hay que saber qué tipo de concentración vas a aplicar en ese tipo de ácido hialurónico, ¿listo? Entonces, si le pusieron una venda muy grande como me hizo usted, hay que preguntar qué tipo de ácido hialurónico te colocaron para que tú puedas preparar esa hialuronidasa y hacer las respectivas adecuaciones a ello. Como te vuelvo a decir, cuando es Yaldiu, si tú aplicaste hialuronidasa, en una hora ha desaparecido el 99.8% de ella. ¿Listo? Y acuérdense que la hialuronidasa tiene una vida media de 12 horas. O sea que todavía una vez que tú la aplicaste, tiene ya 12 horas para actuar. ¿Listo? Más, pero de todos modos te tocaría averiguar qué tipo de ácido le aplicaron a esa paciente. ¿Vale? Ojo con los pacientes. Miren, una de las cosas que hemos cometido, que yo siempre le menciono a mis estudiantes, es que ojo con la combinación de ácidos en el mismo sector. ¿Listo? No podemos colocar la tecnología de ácido hialurónico de un Yaldiu y combinarlo en la misma zona con otro tipo de ácido, porque ahí pueden haber rechazos en el tipo de químico que se utilizó para estabilizar la molécula. ¿Listo? Y es por eso que pueden llegar a procesos inflamatorios severos o la otra procesos infecciosos secundarios. Y eso hay que tratarlo también rápidamente. Porque normalmente cuando se combina en una misma zona, puedes terminar con un proceso infeccioso en menos de 24 horas. Entonces, ojo con esta. Hay que averiguar qué tipo de moléculas están usando ustedes en sus pacientes o que usaron en sus pacientes. Si llega una paciente que te dice, doctor, me hicieron una corrección volumétrica orbital, pero todavía se ve muy profundo, ¿qué puedo hacer? Pues tendríamos que hacer un sobrerelleno. Técnicamente colocar otro tipo de ácido hialurónico para hacer esa volumetría. Pero doctor, entonces, ¿qué me va a colocar? ¿Qué te colocaron? Porque a partir de lo que te colocaron, tengo que determinar si te tengo que colocar el mismo o si tengo una de las que yo utilizo que me sirva para eso. Porque si es otra marca diferente, una molécula totalmente diferente, por ejemplo, si es una macromolécula con una microperla, normalmente no se lleva muy bien y produce una reacción inflamatoria severa. Entonces, ojo con eso. Los síndromes compresivos aparecen más rápido con ese tipo de reacción química. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Muy bien. Vieron el resultado y todavía nos quedó esto de hacer. Claro. Si la vida media del ácido que utilizó, la doctora me pregunta que a qué tiempo, si después de un año puedo usar sobre esa zona este mismo ácido hialurónico. Sí, si la vida media de ese ácido hialurónico era de 7, 8 meses, todavía ya tienes chance porque se ha absorbido más del 70 al 80% de ello. ¿Listo? Entonces ya la puedes ya cambiar o puedes aplicar un poquito de hialuronidasa por si acaso y esperas unas 48 a 72 horas y aplica tu técnica con el ácido que tú quieras. ¿Listo? Si en cuyo caso te haya pasado de que
pensaste que las moléculas eran iguales, pero tal vez algunas de los compuestos no se llevaban bien, pero terminó en una reacción, tú puedes aplicar la unidad de manera inmediata, ¿listo? Que lo primero que se va a comer es el hialino, ¿listo? Y aquella que no hayas desconocido, o que no desconozcas, o que no sepas cuál fue, pues se va a demorar. Entonces, si es una molécula, una macromolécula de ácido hialurónico. Entonces, tengan en cuenta eso porque es una de las grandes equivocaciones que se comete cuando estamos, digamos, abordando este tipo de pacientes. Y así vas a disminuir tu riesgo y obviamente las complicaciones. Bueno, en mi caso, porque me gusta este tipo de técnica, yo uso all para todo. Nariz, ojeras, ayer los médicos se dieron cuenta, labios, surcos, para todo. ¿Listo? Pero por ejemplo, si vemos la tabla anterior, la tabla que mostré, normalmente la más versátil de todas es MIL. MIL la puedes usar para todo. Tiene la densidad, tiene una micromolécula que es móvil, que es excelente, que es maleable, listo, que no es tan densa y te permite darle ese contorno a tu paciente. Si quieres mucho volumen, si quieres que tiene una ojera demasiado profunda, en donde el compartimiento graso superficial y profundo de la zona orbital se ha perdido en casi un 90% y necesitas mucho volumen, pues un MOL te va a ir mucho mejor, pero tendría que ir mucho más profundo en la aplicación del plan. ¿Listo? Hay que saber qué tipo de ácido vas a utilizar en cada paciente. Por ejemplo, te mostré en los videos anteriores cómo combinaba MIL, all solo, all define. Eso depende mucho de lo que tú quieras proyectar y lo que necesite ese rostro de ese paciente, ¿vale? Entonces miren el resultado, ya no te has visto. Me gusta no hay un espejito o algo para que ya se vea. Claro, se podemos diseñar completamente y quedaría unas nuevas líneas. Ahora, a veces proyectarlo de esa manera, los pilares, en un rostro tan delgado como el de ellas, puede llegar a ser muy, digamos, muy profundo, se va a ver como muy apatado. Y algunas mujeres cuando lo ven, como que le gusta el diseño, pero no le gustan los pilares. Entonces te va a tocar quitar después el pilar. Entonces yo por lo general siempre les muestro el rostro como queda ahora y si les gustó, ahí terminó nuestro tratamiento. Por lo general no tengo satisfacción con mis pacientes con este tipo de técnica. Pero lo vuelvo a decir, si ya ustedes vienen utilizando un ácido un poco más costoso, un poco menos y que no tenga esta versatilidad en su elastovicosidad, pueden empezar a usar IALU y si quieren algo más seguro empiezan con un MIL. A medida que vaya cogiéndole fuerza al MIL, van cambiando a OL. Y cuando pues, la compañía Sierra que les traiga Skin Plus, me llamarán y me dirán, doctor, qué maravilla. Skin Plus es la máxima de todos los ácidos hialurónicos y técnicamente con una pequeña cantidad de ella podríamos lograr proyectar el rostro de nuestro paciente. Veamos nuestra segunda paciente. Queremos que nuestro médico nos vea. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Daniela. Te parece una paciente de ayer que hizo una remodelación. Bueno, ¿qué te gustaría armonizar en tu rostro, Daniela? Todas quieren mujer. Todos entran, es mujer, ¿entiendes? Eso es pan de todos los días. Yo al menos, yo en mi consultorio no hago monoterapias, yo hago full face, ya se dieron cuenta. Técnicamente no me gusta que el paciente me llegue porque solamente quiero nariz, solamente quiero labio. Y yo aprovecho que, por ejemplo, si mi paciente me pagó 1 centímetro, que yo no cobro por centímetro, sino por armonización, técnicamente lo que hago es buscar todo lo que puedo usar con esa cantidad de ácido para lograr el resultado que quiero en mi paciente. Y ella quiere también labios. Vamos a usar entonces unos más ligeros, vámonos con MIL, para que vea cómo es la densidad y la viscosidad de ella. Sí, obvio, es perfecta también para corregir la órbita como tal. Entonces, es excelente también para ello. Es que también depende de la paciente. Y yo le pondría un poquito en la fosa como tal, y así hacemos un full face. Aquí podemos combinar, podemos hacer un all, un MIL, o todo un MIL, o todo un all. Pero como vamos a trabajar con una ojera muy ligera, si queremos que ustedes ojeras, por cierto, y tú me dices, sí, no, lo hago, si no, me detengo. ¿Le tengo miedo o no? ¿Sí está bien? Ah, bueno, listo, sí, la convencimos. Vamos a hacer ahora también recuperación orbital, pero lo vamos a hacer con un MIL.
Y vamos a utilizar entonces parte del MIT también para diseñar entonces la zona labial. Fíjense cómo proyecta ella mucho más el labio inferior y tenemos un acortamiento distrófico del labio superior. ¿Listo? Entonces hay una mayor elocuencia en el tercio inferior que el superior. Entonces lo mismo siempre empieza con perfilado, luego sigue con volumen y si el paciente necesita hidratación, termina con hidratación. Nunca empieza con volumen y luego perfilado porque le da demasiado volumen después y vas a perder el contorno del labio. ¿Listo? Y es un error que cometen principalmente cuando están comenzando, empiezan a darle volumen y cuando vienes a ver el volumen es lo primero que se pierde. ¿Listo? La mucosa labial tiene una fina al ácido hialurónico y es por eso que muchos médicos me dicen, doctores, que cuando diseño labios apenas me están durando 4, 5, 6 meses o máximo y dependiendo del tipo de ácido. Más o menos ya el tío está durando, le digo, de 7 a 8 meses, que es lo que vemos en el estándar de pacientes que se realiza el labio. Y es muy raro que una paciente no te llegue, si es femenina, te llegue al consultorio y te pida labios. Todas quieren labios, porque proyectan mejor el rostro femenino. Cuando lleguen hombres, hay que evaluar muy bien al varón. Ojo, ¿listo? Porque eso lo veo mucho en mi consultorio cuando me llegan varones que se hicieron labios y terminan con labios femeninos y feminizamos el rostro masculino. Y hay que tener en cuenta si tiene barba, si no tiene barba, qué tipo de barba tiene, qué tipo de mentón tiene para que los labios se puedan diseñar de manera elocuente. ¿Listo? Ojo con esa parte. Volvemos con esta paciente, entonces vamos a hacer corrección de ojera, de surco, vamos a hacer labios también y bueno, va a ser, ella venía por labio y terminamos metiendo todo. Miren lo que hago normalmente, esto es pendeja, listo, y eso es lo que queremos. Pero también tenemos que aprovechar los ácidos que tenemos en nuestro consultorio, ¿vale? Y obviamente también cuidar el bolsillo de nuestros pacientes para que sigan en nuestra consulta. Vamos a usar mi. Y fíjense que no nos demoramos nada, no es mucho el tiempo, ya es con práctica. Como son ojeras, tengo que estar bien. Entonces vamos a empezar todo con el lado derecho. Las manos, se peinan los guantes y me colocan la cara. La limpieza está perfecta. Voy a usar todo. Vamos a ponerle un poquito. Entonces, para trabajar con órbita, planos seguros, línea horizontal cerca del canto externo, línea vertical en este punto, vamos a hacer nuestro punto de entrada cerca del espacio persigomático. ¿Listo? Misma manera, miren cómo se proyecta de manera más profunda el lado izquierdo debido a que el compartimiento en esta zona se desplaza hacia el tercio inferior. De todos modos, tengan en cuenta este tipo de asimetría porque técnicamente lo más seguro es que vas a utilizar un poquito más de contenido de ácido para poder lograr ese volumen, ¿vale? Entonces hay que ir muy profundo. Como vamos a usar MIT, vamos a un plano medial, luego un poquito más superficial. Lo bueno es que no tiene herniaciones previas grasas, por lo tanto es mucho más fácil el abordaje. Cuando el paciente tiene normalmente ya una herniación, hay que evitar tocarla con el ácido hialurónico porque lo que va a hacer es ancharlo mucho más. Acuérdense que, bueno, lo bueno es que este ácido es monobásico, en el cual técnicamente es un ácido reticular completamente, entonces no viene con ácidos no reticulares que atraigan mucho más agua, así que por ese lado vas a estar tranquila, pero de todos modos si colocamos mucho contenido de grasa cerca de esa herniación, de ácido cerca de esa herniación, lo que vas a ampliar mucho más la herniación, entonces tengan en cuenta siempre eso. Igual nos vamos con la fosa, si vemos el vector nasal, tenemos esto
y esto, listo. Vamos a aprovechar nuestro ácido en nuestra paciente y luego, obviamente, vamos primero a diseñar todo el nuevo labio, listo, con un poco de volumen en el tercio superior y el perfilado del tercio inferior, que no queremos darle tanto volumen para que no sobrepasa la proyección facial. ¿Listo? Eso es lo que vamos a realizar en este momento. Vámonos con cánula. Eso. Y me regalas el punzón de la cánula. Ese es el dedo. No, esa. No es mi mejor punto de aplicación, pero yo por lo general para esto no coloco anestesia para hacer la entrada de mi punto de acceso para la cánula. Por lo general coloco frío local por al menos unos 2 minutitos y luego hago un punzón. Hacemos un pequeño pliegue suavecito y simplemente vamos a colocar el bisel de nuestra aguja. Profundo, separo. Recuerden que nuestras cánulas tienen un punto guía en donde normalmente nos dice cómo tiene que estar aplicado nuestra cánula. En este caso, para que el punto de salida siempre esté mirando hacia los paneles verticales de nuestro tejido. Entonces, vamos a entrar de esta manera. Bien. Busco el plano, hago un poco de pinzamiento y miren el plano en el que estamos. Suavemente vamos levantando, que le llamamos signo de carpa, y aquí llegamos a nuestro vórtice total. ¿Listo? Miren dónde voy a apoyar, porque técnicamente sé que la viscosidad de mi es ligera, pero sigue teniendo resistencia, y voy a aplicar suavemente en retroceso. Terminamos nuestro punto y ahí aplicamos. Normalmente siempre utilizo un hisopo para no hacer presión sobre la zona. En este caso no tenemos, pero suavemente voy quitando y voy moldeando nuestro ácido. Nuevamente. Tercio medio, mitad orbicular y aplico un poco más para homogeneizar. Y ahí mejoramos la profundidad de la órbita de nuestra paciente. Hemos gastado 0.2 ml solamente en la órbita derecha. Vamos a la izquierda. Volvemos a hacer un punzón de entrada. Suavemente. Por favor. Plano, plano.
y aplico nuestro producto mínimo nuevamente en nuestra zona. Recuerden que el ácido hialurónico, a pesar de que este ácido es moldeable, nunca lo apliquen corriendo, van dejando pequeña porción del producto sobre la línea que quieren. Una vez que logras tu objetivo, puedes volver a reposicionarte hacia la zona que quieras lograr. Y dejas tu producto suavemente. Sin hematomas, sin equimosis, dejamos nuestro producto sobre la zona y miren el cambio de las ojeras, de la profundidad de la ojera en nuestro paciente. ¿Cuánto nos queda de mí? 0.6 ml. Y es lo que volvemos a decir. El ácido llega, lo dejamos sobre el vector que queremos, hace su expansión y se queda allí. ¿Listo? Las herniaciones en realidad aparecen es porque te excediste en la cantidad de la producción sobre ese mismo vector. Entonces técnicamente no es tu cuerpo que está diciendo, mira, esto no es normal, está perfecto lo que me hiciste, pero esto me pusiste de más. Y ese de más es fácil de quitar. Sencillamente si aparece la herniación localizada, sencillamente te vas con 5 o 10 unidades de hialuronidasa sobre ese punto como un abón, haces la aplicación y sencillamente con un hisopo lo vas disolviendo sobre la zona y debe desaparecer inmediatamente. En los primeros, lo que le decía, el 35% de ese ácido hernial que está allí va a desaparecer inmediatamente y en la primera hora desaparece totalmente. Vamos con labios, vamos a utilizar este MIT. Perfecto. Y vamos nuevamente a hacer nuestro micropum. No, vamos a hacerla porque si no tardamos mucho a nuestra paciente. Y no la mitad de la misma con la que inicia. Siempre coloco muy bien la aguja. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Bonito? ¿Quieres más? ¿Está bien así? Ah, bueno, perfecto. Para mí eso es importante, que ella esté contenta. Ahora, si quieres más, me avisas. Ahí nos podemos seguir colocando más. Pero eso depende de qué tanto. Normalmente pueden echarse un poquito más, pero le doy un poquito de volumen. Pero no, el labio superior es todavía un poquito más plano que el inferior. Siempre el labio inferior tiene que proyectarse más que el superior. ¿Listo? A menos que tengan los labios míos que son iguales. ¿Listo? Pero para tus labios es mucho mejor proyectar el inferior. De esa manera se ve mucho más armonioso el rostro. Más alto, más proyectado, siempre va a haber un poquito más de proyección. Pero si nos damos cuenta, el labio superior siempre se va a proyectar, el labio inferior siempre se va a proyectar un poquito más superior. Lo que puede sentir más pesado. Y es por el tipo de ácido que utilizamos. Muy bien. Vamos entonces a empezar con los labios de nuestra paciente con el otro 0.5% que el 0.5 ml que quedó. Un poquito más, me empino aquí. Volvemos con perfilado. Es mucho más maleable, mucho más fácil de usar. Miren cómo proyecta rápidamente MIT es mucho más armonioso. Esto es mucho más volumen. ¿Vale? Skin Plus 3 veces mucho más volumen. Pero MIT, si ustedes quieren usarlo, funciona de la misma manera que ¿listo? Lo que cambia es la macromolécula como tal, la micromolécula como tal y la cantidad que tiene, pero sigue funcionando de la misma manera con la misma técnica de perfilado. Seguimos con el perfilado.
siempre apoyo la base de nuestra jeringa en mi palma. Eso me da mejor apoyo en la aplicación. Aplico suavemente. Vamos al reborde. Plano. Perfecto. Y terminamos con el reborde labial de la izquierda. Y miren la proyección labial con MIC. Miren la diferencia cómo MIC funciona y miren cómo disfunciona OL. OL principalmente para esos labios en que queremos un rápido volumen, lo logra rápidamente, fácilmente y con pequeñas cantidades. MIC todavía funciona, pero tendrías que aplicar un poquito más, pero de todos modos la duración también puede variar. Tal vez ella está durando entre unos 6-7 meses y nuestra otra paciente como puede estar durando de 7 a 8 meses. Siempre es 1 mes y medio, 2 meses de diferencia con respecto a la forma de la reticular, a la forma de aplicación de la reticulación que aplicamos en nuestro paciente. Seguimos con nuestro labio inferior. Plano. La última parte de nuestro labio. Y miren cómo va la proyección. Todavía tenemos 0.2. ¿Listo? Si queremos dar volumen, obviamente vamos para el tercio superior. Me gusta hacer aquí microplomo porque la aguja es mucho más pequeña, me permite dejar estas moléculas pequeñas. A veces con estas agujitas nos dejan mucho más cantidad de nuestra molécula en la zona de aplicación y así evitamos pues un edema mucho más grande en el rostro de nuestro paciente con gracia. La canulita. Hacemos nuestro microplomo en muy pequeña cantidad. Hacemos lo mismo, retiramos tapón, colocamos el bolo, sacamos el aire y ahí está nuestro producto. Vamos para labios, volumen de vermellón, voy desde el centro derecho, inspiro. Un poquito de nuestra molécula, suavemente, vamos aplicando suave, muy bien, retiramos suavemente y emparejamos el dedo. Inspiramos.
Siéntate por favor. Y así revisamos cómo está la proyección labial de nuestra paciente. Y miren la conjunción. Ojeras, labios, todavía nos falta surco y nariz. Vamos a por ahora para la parte de abajo. Y todavía, miremos un poquito el labio, se dé un poquito más de presión en este lado, complementemos para que quede mucho más simétrica nuestra paciente y se vaya como con el labio dismórfico. Pero la cosa es darle esa proyección. Hay algo que a veces me piden los pacientes en Colombia, que son los famosos labios corazón, que son esos labios bastante gruesos en el tercio inferior del bermellón y se parten como un corazón. La forma más sencilla de hacerlo es con un hilo dental, hacer presión hacia abajo y colocan los dos vértices dividitorios para que se divida mejor ese ácido hialurónico. Cuando utilizas pol sí da mucho volumen, la molesta. Entonces técnicamente con pequeñas cantidades dividen mucho más y queda como ese labio partido en mejor forma. Cuando utilizas MIC un poquito más fuerte, te necesita un poquito más de cantidad para lograr ese resultado, pero se puede lograr un poquito más de duración de vida. ¿Listo? Vamos hacia atrás. Vamos a terminar un poquito. Perfecto. Vamos a emparejar acá. Respira profundo. Y perfecto. Vamos a acariciar esto. Vamos aquí. Un poquito de volumen ventral. Y queda mucho mejor. Muy bien, ok. Ahora vamos con Paul. Colocamos nuestra cánula suavemente. Una de las grandes equivocaciones cuando utilizamos esta densidad al aplicarla dentro de la jeringa es que hacemos con mucha fuerza y la presión negativa nos revienta la cánula como tal, saliéndose todo el producto. Lo mismo pasa con las agujas. Ojo cuando estén haciendo esto con las agujas, apretarlo bien, colocarlo duro, para que no vayan a tener ese efecto y no vayan a tener una pérdida del producto que ya tienen en manos. Muy suave. Por favor. Perfecto. Vamos, ahí está. Y nosotros, por favor, muy bien, 3.
fosa. Perfecto. Profundo. Compresión. Expiro. Espero unos 10 segundos. Y suavemente voy aplicando nuestro ácido y voy soltando. Acomodo el bolo. Nuevamente otra microesferita. Suelto. Otra microesferita. Suelto. Y evalúo la proyección. Esto es el borde superior y dejo nuevamente suelto. Vamos a estar. Vamos a otro lado. Lo mismo repetimos en la fosa izquierda. Profundo. Aspiro. Espero 10 segunditos. Suelto. Profundo nuevamente. Y voy dejando mi ácido en esa fosa. Suavemente voy soltando. Voy soltando. Muy bien. Otro microbolito. Perfecto. Otro microbolito. Uno superior. Y terminamos en esta parte. Y por último, con nuestra última jeringa, vamos para rinomodelación. Rinomodelación es el día a día de mi consultorio. Y es porque trabajo en cirujano plástico. Una vez me dice, Henry, diseñame una nariz que se proyecte bien en el rostro de mi paciente, pues le quiero que se convence en algún momento de hacerse la rinoplastia. No hay ningún problema, cada uno tiene sus pacientes, yo tengo los míos, cuando los míos al final, después de 7, tengo pacientes que llevan 7, 8, 10 años conmigo haciendo rinomodelación, después de unos 5, 7 años cambian o se convencen de llevar la rinoplastia, cuando conocen al cirujano, cuando le da confianza al cirujano, y allí se hacen su cirugía como tal. Pero entonces me gusta proyectar esa nariz para que vea cómo puede llegar a ser, a pesar que normalmente este tipo de procedimientos quirúrgicos son más reductivos, pero queremos que él vea cómo podrían mejorar su rostro con ese ácido hialurónico. Recuerden que cuando estamos trabajando ácido hialurónico con altas densidades en la zona nasal, hay dos puntos que son importantes, el que está muy cerca al dorso, cerca de la zona labial, y la punta nasal. Una porque aquí supuestamente está el hueso nasal y normalmente el hueso no es muy afín a mantener ciertos ácidos hialurónicos si son macromoleculares. Pero como estamos utilizando este tipo de ácido, por lo general no migran. Estamos diciendo que tengo 956 pacientes que le hemos hecho IATIU y no hemos tenido ningún tipo de efecto con ellos. Cuando realizamos levantamiento, primero levantamos y luego corregimos dorso. Nunca corrijan dorso antes. ¿Listo? Vamos de atrás hacia la parte inferior a la parte superior. Y cuando diseñamos ya esos dos vectores, tenemos que terminar con la punta nasal, si es necesario. Si la punta nasal todavía queda levemente caída, vamos a diseñar una nueva punta un poco superior. Ahí vamos a verlo cómo funciona con mi paciente. Entonces nos vamos profundo hacia la columnera. Queremos levantarlo un poco. Profundo. Listo. Y voy a inyectar mi producto suavemente con el fin de que levante.
levantando. Perfecto. No voy a gastar todo, no importa. Y ahí termino. Y miren cómo levanta la punta nasal inmediatamente nuestro paciente. Vamos a tomar un poquito de nuestro ol para terminar nuestro tratamiento. Sí, esto es nuevo. Pero te vas regio, eso sí, ya te vas completa. En Colombia son como $2.000 regalados. No, mentira. Vamos para acá, sabotear todo el resto, suave, suave, suave. Te entrego porfis. Pasé un poquito la presión, liberar un poco de la densidad de nuestro ácido, la viscosidad. Listo. Muy bien. Allí, perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a trabajar de la parte más distal a la parte más próxima. Empezamos con el dorso, vamos hacia el hueso, allí estoy en el hueso y voy aplicando nuestro producto suavemente, y aquí mucho más suave que como lo hacemos en otras regiones faciales. Suavecito, allí está. Cambio inmediato, fueron apenas casi 5 unidades de nuestro producto. Un poquitico aquí. Perfecto. Vamos al pliegue nasal superior. Suavemente, casi yo en cartílago no aspiro, es muy difícil. Moldeo. Vamos a diseñar una puntita. Y técnicamente, para hacer una punta, vas a imaginar un triangulito en la puntita, y aquí te vas a ir profundo el cartílago y empiezas como a intentar rellenar por dentro ese triangulito. Pequeñas cantidades de nuestro ácido ol para una proyección de punta mucho mejor. Perfecto. Y miren el cambio de nuestra paciente. Nos gastamos 1 ml de MIP, 1 ml de OL, trabajamos labios, surcos, ojeras, nariz, 4 zonas, y miren cómo se proyecta el rostro de nuestra paciente con solamente 2 ml. No quiero decir que los Andy Hall estén pasados de moda para nada, porque el doctor Di Maio bastante que nos ha enseñado con este tipo de técnicas. Pero hay que ser sinceros, nosotros con nuestra economía, con nuestros pacientes, es muy difícil abordar con esa cantidad de ácido. Y es que con esto es mucho más seguro ir a los compartimientos grasos necesarios en cada individuo y utilizando el ácido correcto en cada zona. Y esto es todo con nuestras dos pacientes.